Hola, Jamie, Aileen y yo, Carolina, les vamos a hablar sobre dos hospitales importantes en la historia de México, el Hospital de San Antonio Abad y el Hospital Nacional Homeopático. Primero hablaremos del Hospital de San Antonio Abad. Este estaba ubicado en la Ciudad de México, en la calzada de Iztapalapa, y tiene un origen bastante antiguo, desde el año de 1530. Todo empezó cuando Alonso Sánchez construyó una ermita dedicada a San Antón. Después, en 1628, los canónigos de San Agustín tomaron el lugar y establecieron un convento junto con el hospital. Algo importante es que este hospital no era para cualquier tipo de enfermedad, sino que se especializaba en atender a personas con el llamado fuego sacro o mal de San Antón. Con el paso del tiempo, el hospital tuvo varios cambios, reformas y finalmente dejó de funcionar. En 1811, los pacientes fueron trasladados a otro hospital y años después el edificio terminó en ruinas y se vendió. Ahora pasando al Hospital Nacional Homeopático, este también está en la Ciudad de México, pero en la Colonia Obrera. Este hospital es mucho más reciente, ya que fue creado en 1893 por orden de Porfirio Díaz, gracias a la influencia del doctor Joaquín Segura y Pesado, el cual promovía mucho la homeopatía. Comenzó a funcionar en 1894 y su objetivo principal era comprobar que la medicina homeopática podía ser una alternativa efectiva. A diferencia del hospital anterior, este ya no se enfocaba en una sola enfermedad, sino que ofrecía atención más variada. Hoy en día tiene enfermedades como diabetes, hipertensión, infecciones y también ofrece servicios como ginecología, pediatría, urgencias y cirugía. Incluso tuvo una pausa importante en 1985 por los años que pasó el sismo, pero fue reconstruido y volvió a operar completamente en 2014. Por último, hablando de la conexión entre estos dos hospitales, ya conociendo un poco más acerca de su historia, de su contexto, nosotras pudimos encontrar esta relación, ya que al final ambos hospitales surgieron como espacios especializados, no de la misma manera, pero al final sí tenían cierto enfoque ambos, por así decirlo. Por su parte, el Hospital de San Antonio Abad estaba enfocado en ciertos padecimientos, como se platicaba el fuego sacro o el mal de San Antón, pero entonces con esto vemos que su atención estaba muy limitada a este padecimiento. En cambio, el Hospital Nacional Homeopático de igual forma surge con un enfoque específico, no de un tipo de enfermedad como el Hospital de San Antonio Abad, pero sí con un tipo de medicina. Surge con el objetivo de demostrar la viabilidad de la homeopatía y no buscaba ser un hospital como quizá algunos otros que trataba medicina general, alopatía, sino específicamente se limitaba o se limitó a la homeopatía. Con el tiempo ya se empezó a tratar con alopatía, otros tratamientos, pero al principio surgió con este enfoque de tratar la homeopatía.